Bendiciones, bendiciones, mis amados. Que el Eterno le prosiga bendiciendo de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Hoy con maravillas del idioma hebreo. Hoy vengo con un dato muy interesante que sé que le va a edificar en gran manera y va a ampliar su conocimiento conforme a las Escrituras. Y es que desde que Hashem, en una ocasión, cuando todos los israelitas estaban reunidos a la falda del monte Sinaí, de Har Sinai, todas las tribus estaban ahí, los extranjeros que llegaban de Egipto. Todo el mundo estaba ahí, estaba expectante de lo que Hashem iba a hablar, y no fue tan fácil porque sus palabras eran estruendo, relámpagos, y lo que pasó ahí fue grandioso y a la vez muy fuerte, porque la gente estaba diciéndole a Moshe: no está matando, por favor hablas tú con él, habla por nosotros. Entonces se produjo lo que ustedes saben, la entrega de la Torah, Matan Torah, la entrega de la Torah. Entonces, desde ese momento que Hashem redacta los mandamientos, las 10 palabras, desde ese momento ya se continúa transcribiendo la Torah. O sea, sigue pasando de rollo en rollo, a través de la historia, a través de los siglos, de las épocas. Después de que Hashem entregó la Torah, que la redactó él con su dedo, después de ahí, una persona es capacitada, una persona es formada para ese tipo de trabajo. ¿Cuál? Transcribir los relatos de la Torah. A esa persona se le llamaba escriba o escribiente, o como también se le llama en hebreo, un sofer. Diga conmigo, sofer. Asimismo, sofer. La palabra sofer, escriba, viene de la palabra sipur. Repita conmigo para que aprenda. Sipur. Sipur quiere decir una historia, relato. Y a la vez, la palabra sipur se deriva de otro vocablo hebreo llamado mispar. Mispar quiere decir número de contar. Porque esta persona tenía que tener una habilidad, una destreza y un entrenamiento muy minucioso para poder contar la historia como si fuera contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, así de esa manera. Tener una habilidad, una destreza para poder conocer cada una de las letras, de esos caracteres que componen la Torah, de una manera que él pueda contarla. Y fíjense que no es tan fácil. Primero, la Torah contiene 308.805 letras, caracteres. Él tenía que tener el manejo de todas esas letras. Lo segundo es que a la hora del escriba escribir en el pergamino, tenía que tener en cuenta la cantidad de tinta que iba a usar en la pluma para escribir letra por letra. O sea, cada letra llevaba una medida exacta de tinta. También un tamaño exacto de las letras y una distancia también exacta de letra por letra. O sea, era un trabajo totalmente bien, wow, complicado. Y esas personas eran capacitadas para eso. Lo primero es que
un escriba tenía, como requisito, se le pedía a un escriba para su formación, para ese tipo de trabajo, ser de madre judía, ser de una madre judía. Lo segundo es que esta persona tenía que ser formada desde su niñez en la jurisprudencia judía. Tenía que ser formado tanto en la Torá escrita como en la Torá oral. Esta persona tenía que tener un conocimiento fundamental de esos dos pilares, tanto de la Torá escrita, hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de esos 5 libros, y de la Torá oral. O sea, tenía que ser un experto en todas las literaturas rabínicas judías. Por ejemplo, cuando hablo de Torá oral, en el Talmud y todos los tomos y los relatos que componen el Talmud, en todo lo que tiene que ver con los Midrashim, los Midrash Rabbah, o sea, todos esos relatos que le conciernen a la Torá, esos comentarios que le conciernen a la Torá, escritos por los sabios. Pirkei Avot, que es la ética de los padres. La Gemara, el Zohar, todas esas cosas tenía que dominarla al dedillo un escriba, un sofer. Entonces, tenía que tener un conocimiento de la cultura hebrea y también tenía que tener un conocimiento de la cultura universal, de historia universal. Tenía que también manejar mínimo 5 idiomas. Eran personas muy diestras en las lenguas. Eran políglotas. Algunos dominaban 10 idiomas, otros 20 idiomas. Eran personas muy duchas en el conocimiento, una gran sapiencia. Tenían que estar reconocidos en la erudición como un erudito judío. Y por lo general un sofer tenía que ser zurdo. Zurdo porque se le hacía más fácil, o sea, era más ágil, más sagaz a la hora de escribir. Sabe que en el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces le era más fácil escribir con la izquierda, o sea, siendo zurdo. Es como nosotros cuando escribimos de derecha a izquierda, nosotros que somos diestros. Entonces, eso era algo muy fascinante. El tipo de tinta que se usaba para transcribir la Torá era una mezcla de miel, una savia específica con alquitrán. El alquitrán era sacado, o es ¿cómo le podríamos llamar? Ese líquido pastoso, un líquido pastoso del brea. El brea es el petróleo. Entonces eso es el alquitrán. Ese líquido negro totalmente espeso, viscoso, para darle el tono negro a la tinta. A la hora del sofer escribir en el pergamino, se constituía ya un objeto totalmente indeleble. No se podía borrar. No se podía borrar. A la hora que él cometa un error de letra, si una letra le quedó mal, ya el texto completo no sirve. O sea, el rollo completo, la Megilá, no sirve. Entonces, si la Megilá ya tiene escrita en algún lado el tentagramatón, las 4 letras que componen el nombre del Eterno, eso no se puede botar, ni se puede quemar tampoco. Eso es considerado una falta garrafal. Eso no se puede. Entonces, tenían que excavar un hoyo bien profundo
y depositar el rollo en ese hueco, en ese hoyo, y taparlo con tierra. Es por eso que en Qumran, en el Mar Muerto, todos esos rollos, esos ejemplares que se encontraron, posiblemente muchos de ellos contenían errores de una letra. No era que no servían en el sentido de que lo otro no servía, o sea, escrituralmente hablando, es porque una letra le quedó mal. Entonces ellos lo tapaban y el rollo muchas veces se conservaba en esos lugares. Entonces, eso es en cuanto a la tinta. El pergamino era de la piel de un animal. El animal tenía que ser kosher, tenía que ser un cuadrúpedo kosher. Entonces, de ahí también se tomaban tendones. Los tendones se disecaban para ellos coser los pergaminos y entonces hacerlo como rollo, y así sucesivamente. O sea, era un trabajo muy completo lo de los soferim, los escribas. Muchas veces lo relacionamos a que los escribas y fariseos, en Occidente se vendió una mala imagen de ellos. Que los escribas y los fariseos, y pensamos que eran personas neófitas, personas tontas que no sabían. No, eran personas con una inteligencia muy grande. Eran personas muy capacitadas. No eran rabinos, no, pues no tenían que ser rabinos. Esdras fue un gran escriba, y el nombre de Esdras en hebreo es Esrat, que quiere decir ayuda, porque fue que Esdras le sirvió como ayuda al pueblo judío cuando regresó de Babel, de Babilonia. Lo educó, los formó y los posicionó jurídicamente hablando al pueblo. Les dio identidad de nombre y los enseñó a muchos de ellos a leer la Torá, a conocer la Torá, porque muchos de ellos perdieron la costumbre. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos perdieron la costumbre de la lectura de la Torá. Entonces, Esdras lo enseñó. Dicen los sabios que Esdras lo enseñó a cantar la Torá. Es por eso que un judío no te lee la Torá, te la canta, porque es un nivel de pedagogía judía, cantar. Porque cuando tú cantas, tú memorizas inmediatamente los textos. O sea, el cerebro registra las letras inmediatamente cuando tú cantas. Y es por eso que cuando tú, obviamente, estás cantando una canción, la cantas de memoria, es porque tu cerebro entiende que lo que tú hiciste con esas letras fue música. Por eso te la aprendes más rápida. Entonces el cerebro no lo ve como una lectura, lo ve como música, como ritmo. Y es por eso que el judío, a la hora de estudiar, por lo general canta la Torá, la canta. Y por eso es que ya un niño cuando hace, por lo regular un niño cuando hace bar mitzvah, que ya es un hijo de mandamiento, se gradúa ya, que entra a su etapa de pubertad, de conocer la Torá, de leer la Torá. Ya el rabino le ha enseñado la Torá a ellos, y ellos se la saben ya de memoria, normal. Eso es algo básico para ellos. Conocer esas 308.805 letras que contiene el rollo de la Torá. O sea, hablando cuando hablo en letras hebreas, porque ya se ha perdido control con tantas traducciones que tenemos. Entonces, el rol de un sofer, de un escriba, era algo muy importante. Si usted tiene escrituras, si yo tengo escrituras acá, es por los soferim, porque ellos se encargaron de transcribir la historia, los milagros, los portentos, las maravillas del Eterno, de época en época, de generación en generación, siglo tras siglos. Ese era el trabajo magnífico de un sofer.
de un escriba. Así que shalom, shalom, mis amados. Seguimos aprendiendo maravillas del idioma hebreo. Shalom.